Buenos días, mi nombre es Deilionesa Lobatón y junto a mi compañero David Santiago Tinjacá les presentaremos una de más aplicaciones de ecuaciones diferenciales específicamente en la mecánica de fluidos. A continuación veremos una breve introducción sobre el teorema utilizado en relación con la dinámica de fluidos. La manera como se definió la derivada de funciones complejas es ciertamente un misterio, a partir de las funciones con polinomios y cocientes de polinomios. Requieren un acercamiento por direcciones x, y y z para definir las direcciones posibles. Al definir su alcance, podemos ver el límite aplicado en cada una de las direcciones. Las ecuaciones de Navier-Stokes reciben su nombre de Claude Loews-Navier y George Gabriel Stokes. Se trata de un conjunto de ecuaciones en derivadas parciales no lineales que describen el movimiento en un fluido. Estas ecuaciones se obtienen aplicando los principios de conservación de la mecánica y la termodinámica a un volumen fluido. Haciendo esto, se obtiene la llamada formulación integral de las ecuaciones. Para llegar a su formulación diferencial, se manipulan aplicando ciertas consideraciones, principalmente aquella en la que los esfuerzos tangenciales guardan una relación lineal con el gradiente de velocidad, la ley de viscosidad de Newton, obteniendo de esta manera la formulación diferencial que generalmente es más útil para la resolución de los problemas que se plantean en la mecánica de fluidos. Esta es una ecuación lineal con coeficientes variables cuya solución general siempre se puede expresar en términos de potencias de x, senos, cosenos y funciones logarítmicas. Además, este método de solución es bastante similar al de las ecuaciones con coeficientes constantes en los que se debe resolver una ecuación auxiliar. En cuanto a la aplicación de las ecuaciones de Cauchy, son dos ecuaciones diferenciales parciales que son básicas en el análisis de funciones complejas de variable compleja, debido a que su verificación constituye una condición necesaria para la derivabilidad de este tipo de funciones, como tenemos expresado en las siguientes imágenes. La forma de ecuación de Cauchy-Euler se tiene que es una sumatoria en donde a sub n por x elevado a la n de la derivada de n de y más a sub n-1 por x elevado a la n-1 por la derivada de n-1 de y sucesivamente hasta llegar a la primera derivada de y es igual a gx, donde el método de solución se prueba que y de x es igual a x elevado a la m, en donde se debe determinar m con el fin de resolver la ecuación homogénea asociada, observando de esta manera que a sub n por x a la n por la derivada de n de y se puede definir como xm factor de a sub n por m factor de m-1 factor de m-2 y así de igual manera hasta llegar al a sub 1 por m más a sub 0 igual a 0, dando de esta manera como solución la expresión de y igual a c sub 1 por x elevado a la m1 más c sub 2 por x elevado a la m2. En los líquidos ordinarios, las variables espaciales de las componentes subcomponentes x de velocidad son muy pequeñas, estrictamente nulas si el fluido es incompresible. Es por ello que obtenemos a partir de fluidos newtonianos incompresibles la siguiente fórmula. Se analizó mediante la ecuación de Navier-Stokes un fluido que escurre en dos cilindros concéntricos. Esta ecuación es muy útil a la hora de analizar variables de fluido
tales como la presión en un punto, la potencia liberada en algún punto o bien las velocidades que actúan en el fenómeno. A continuación pueden ver un análisis de fluidos en donde se encuentran fluidos turbulentos y a medida que va pasando el tiempo se vuelven steady. Veamos entonces que con las ecuaciones diferenciales podemos observar el cambio que existe del volumen y cambio que existe dependiendo al tiempo. Por consiguiente, una de las aplicaciones en la mecánica de fluidos vemos que es el tensor de fuerzas superficiales de una partícula fluida. El tensor de fuerzas superficiales se puede descomponer en otras dos ecuaciones diferenciales, en un tensor de esfuerzos normales de compresión y un tensor de esfuerzos viscosos. Y este esfuerzos viscosos es lo que veíamos anteriormente en las ecuaciones de Navier-Stokes. Esto es posible debido a que el fluido está en reposo. No puede haber esfuerzos cortantes y si los hubiera dejaría de estar en reposo por definición de un fluido. De modo que pues en un caso particular de fluidos en reposo, el tensor de esfuerzo se reduce al esfuerzo normal de compresión que soporta el volumen del fluido. Como hemos visto anteriormente, estos se descomponen en varias direcciones, a lo que se puede por tanto escribir de una forma general que el tensor de compresión de esfuerzos superficiales es la suma de un tensor de esfuerzos normales más un tensor de esfuerzos viscosos. Y pues en estos elementos se pueden ver bien los flujos laminares incompresibles y despreciando el segundo coeficiente de viscosidad. Ahora bien, un ejemplo propuesto es el siguiente. Un fluido incomprensible de densidad ingresa a un canal 2D con una velocidad uniforme y un perfil constante este. La altura del canal es 2 veces D. En el centro del canal este cuerpo simétrico y asumir en la selección de la salida la presión es constante y la velocidad tiene un perfil parabólico. La velocidad es 0 en el eje de simetría, como ven en la imagen. La derivada de la velocidad va a ser 0, ¿sí? Y y va a ser igual a más o menos d, ¿cierto? Con una derivada parcial y que va a ser u es igual a 0. Entonces debemos encontrar el perfil de velocidades de una salida en función de u y de d y la fuerza de arrastre aplicada sobre el cuerpo. Este es el gráfico utilizado en el que nos vamos a guiar para la solución de este problema. Ahora bien, debemos tener en cuenta que hay un volumen de control en rojo que es punteado y el volumen de control en verde que es discontinuo. Para la conservación de la masa, obviamente pues ambos producirán el mismo resultado y uno es más ventajoso sobre el otro. Sin embargo, al calcular el impulso de X en la dirección, el volumen de control, el rojo, requiere conocimiento de la presión sobre la superficie del cuerpo y este valor se desconoce, mientras que el verde no lo hace. De hecho, si hubiéramos conocido la distribución de la presión en el momento en que estábamos realizando el análisis del cuerpo, nuestro problema se vería resuelto solo. Entonces usaremos el verde con el que consta de más información. Para calcular la fuerza de arrastre debemos usar la ecuación de equilibrio de momento. Sin embargo, para poder utilizar esta ecuación necesitamos saber la diferencia entre la presión de la entrada y de la salida. De hecho, deberíamos volver al supuesto 3, en donde nos dicen que la derivada parcial de u va a ser igual a 0. Y pues asimismo el flujo no está experimentando esfuerzos cortantes, es decir que la energía no se pierde por el calor inducido de la viscosidad, es decir que la viscosidad también se sobreentiende. Por lo tanto podemos suponer que la energía se conserva en la línea de la corriente. Al usar el teorema de Bernoulli podemos darnos cuenta también que a partir de las ecuaciones de Cauchy se deriva esta ecuación. Más adelante podemos también observar que al realizar las integrales del volumen de control podemos darnos cuenta que dicha ecuación viene a cabo de las ecuaciones de Cauchy-Euler. Y para finalizar, podemos darnos cuenta que realizando todo este tipo de ecuaciones y solucionando las integrales para las presiones en entrada y salida, la expresión nos queda resuelta como D es igual a menos 17/20 por la densidad y esto va a ser el área por D.
Y para finalizar, tenemos una breve explicación de un ejercicio 2, en donde el profesor Harold de la Universidad San Buenaventura, profesor de mecánica de fluidos, nos explicó de la siguiente manera en la que también se pueden hallar los vectores de cantidad de la serie de Fourier, en donde podemos también ver aplicado las ecuaciones de Cauchy. A continuación podemos observar en donde tenemos varios vectores y tenemos una expresión en donde podemos deducir que estamos haciendo vectores de aceleración. A partir de esto, pues podemos ver las derivadas parciales con respecto a u, a v y a w, donde son las componentes vectoriales de x, y y z. Tenemos un ejemplo que u va a ser igual a x a la 2, v es igual a menos 2xy, w va a ser x más y. Todos estos componentes los vamos a utilizar con la siguiente fórmula, en donde ax va a ser igual a derivada parcial de u más u por derivada de u sobre derivada parcial de x, más v, derivada parcial de v sobre dy, más w, que es la derivada parcial de u sobre el tiempo. Asimismo, pues estos resultados nos dan 2x a la 3. Y así con los demás componentes, donde a y y a z tienen sus resultados también, donde va a ser 2x a la 2 por y. Y w o az va a ser igual a x a la 2 menos 2xy. Esto es realizando las derivadas parciales. Estos resultados se dan haciendo las derivadas parciales.